Le damos todos la bienvenida y deseamos que esta reunión sea de bendición. Y lo que tengo en mi mente es hablar del tema de la iglesia. Y nos quedó tocar en la cena del Señor un poco de lo que está escrito en la Biblia acerca de una reunión importante en la iglesia, que es la cena del Señor. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuáles son los requisitos de pertenecer a la iglesia? Podemos ver estos, pero vamos a leer el patrón en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 41. Aquí tenemos un patrón que nosotros seguimos. Es el patrón establecido en la primera iglesia en una localidad, en Jerusalén. Fue en la ciudad de Jerusalén, se estableció la primera iglesia en una localidad. ¿Sí? Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vamos a leer ahora en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Entonces, Pablo está recordando a Timoteo, que era un joven en la fe. Él había recibido a Cristo como su Salvador y estaba un compañero, por decirlo así, en la vida de Pablo. Entonces, él trató a Pablo como padre en la fe, porque Pablo tenía mucha experiencia y él tenía menos, pero Timoteo estaba aprendiendo de Pablo. Entonces, Pablo enseña a Timoteo pues es importante cómo comportes, ¿no? En la iglesia. Tu forma de actuarse en la iglesia es importante. Entonces, aquí vemos cómo Pablo quería que viviera Timoteo en la iglesia, en su testimonio. Entonces, para que si tardo, versículo 15, 1 Timoteo 3, yo les dije 3, ¿no? 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, porque iba a visitar Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios es un término que describe la iglesia, la casa de Dios. En la Biblia es otro estudio, otro día, que la iglesia es como un jardín y la labranza de Dios. La casa de Dios, el templo de Dios. Hay ilustraciones que describen aspectos de la iglesia. Entonces aquí, la casa de Dios. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente. No está muerto, Dios vive. Columna y baluarte de la verdad. Yo creo que con esta lectura es suficiente. Bueno, vamos a leer Mateo 18:20 y nos da una promesa preciosa. Mateo 18:20. El contexto aquí es cómo perdonar a un hermano en la iglesia. Y Mateo nos está dando enseñanza. Versículo 17 menciona la iglesia. Pero aquí hay una promesa que pertenece a cada iglesia que se reúne en una localidad reconociendo la autoridad de Cristo. Versículo 20.
Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Una promesa preciosa. Él está en medio, nos acompaña, Él está en medio, ocupa el lugar céntrico en nosotros. Cuando ya, una vez que estamos congregados al nombre del Señor Jesucristo, no estamos congregados todavía, reunidos sí, pero la meta un día es que una iglesia sea establecida aquí en San Antonio, Texas. Entonces, es la meta. Entonces, yo creo que es suficiente por ahora. Entonces, en el libro de Hechos encontramos el nacimiento de la Iglesia Universal. ¿A qué se refiere? En Hechos capítulo 1, que el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Pente significa 50. Entonces, estamos pensando en 50 días después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo descendió en Jerusalén. Entonces, después de la resurrección de Cristo, 40 días después, ascendió, regresó al cielo. El Señor Jesucristo ascendió al cielo. Entonces, estaba en la iglesia en una espera, esperando la venida del Espíritu Santo, 10 días. 10 días después, 40 días, el día 40, ascendió Cristo después de su resurrección. Y 50 días, o sea, 10 días después de 40, 50 días, el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. Entonces, vemos que como el Espíritu Santo, ¿qué fue el propósito? Simplemente para darles poder para vivir la vida cristiana. Entonces, el Señor Jesucristo había prometido que vendrá el Espíritu Santo para darles poder para vivir. Entonces, esta promesa realizada en Hechos capítulo 1, se estableció la Iglesia Universal. El día de Pentecostés se estableció el comienzo de la Iglesia Universal. Hasta el día de hoy, en 2025, cada persona salva pertenece a esa iglesia singular. La iglesia. Cristo amó a la iglesia singular, Efesios capítulo 5, y entregó a sí mismo por ella. Entonces, todos en esta iglesia, no importa el país, no importa dónde estamos, si usted es salvo, usted pertenece a la iglesia. Es una comunidad, un gran pueblo que se pone de personas de diferentes idiomas, de diferentes naciones del mundo sobre la historia. Entonces, la iglesia comenzó el día de Pentecostés, porque se dio el poder para vivir la vida cristiana. Y hay mucha confusión en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Uno piensa que, pues hay personas que hablaron en lenguas, en Hechos capítulo 1, y uno piensa, pues, ¿qué es lenguas? Entonces, bueno, la Biblia es muy sencillo, muy profundo a la vez, pero explica aquí en términos que entendemos qué fue el asunto de las lenguas. Entonces, sabemos en capítulo 2, estaban en espera del Espíritu Santo. Entonces, detalles de la iglesia en capítulo 1, en capítulo 2 nos da la venida del Espíritu Santo. Entonces, en versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho estruñendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, su propia idioma. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces, los discípulos estaban hablando, entonces estaban reunidos todos allí para el día de Pentecostés, un día importante en el calendario judío. Y entonces estaban ahí de muchos lugares, entonces vamos a tocar el tema
porque así dice versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia y Frigia, etcétera, etcétera, muchos lugares, y tenían dialectos diferentes, idiomas diferentes, pero todos, cuando escucharon los apóstoles, Pedro, específicamente hablando, todos entendieron. Imagínense, si uno se para aquí para hablar y hay personas de la Rusia, la India, Alemania, Francia y Brasil y España, aquí todos en su propio idioma, ahí sentados, y uno se levanta hablando en lenguas, es decir, que habló y todos entendieron lo que estaba diciendo. Milagro de lenguas. Entonces, es decir, en la persona que oía la palabra de Pedro, oía Pedro diciendo la palabra en su propio idioma. Entonces aquí tenemos, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros, estos galileos, hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Entonces uno de Alemania nació en Alemania y habla alemán, ¿verdad? O si uno está en México, nació en México, habla español. Digo, en la Francia, etc. Entonces, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban escuchando Pedro hablando en la lengua en que ellos nacieron. Una lengua entendible, no una confusión, una lengua entendible. Nosotros no tenemos la don de lenguas, tuvimos que aprender español. Yo nací en Canadá y Rebeca en Estados Unidos y nuestros hijos en Estados Unidos, pero tuvimos que, con mucho empeño para mí y dedicación, aprender cómo hablar en español. Y todavía estoy aprendiendo. Pero el don de lenguas no existe hoy en día, pero existía en aquel tiempo. Fue milagroso que Pedro podía comunicarse con todos ahí que estaban de otras partes. Entonces fue un don que comprueba que eran apóstoles, porque nadie podía explicar cómo Pedro podía hablar así. Estableció que Pedro era un apóstol, enviado en una misión especial. Entonces Pedro era un discípulo, un seguidor de Cristo. Ahora apóstol, enviado para una misión especial. Entonces, uno puede preguntar, ¿hay apóstoles hoy en día? No, tampoco. En 1 Corintios, Pablo explica que él fue el último de los apóstoles. En 1 Corintios capítulo 15. El último de los apóstoles. Cada apóstol tenía que ser un testigo ocular de Cristo resucitado para ser un apóstol. Y nadie de nosotros no hemos visto a Cristo resucitado, pero Pablo le tocó en el camino a Damasco. Y Cristo le preguntó, ¿por qué me persigues? Al perseguir al pueblo de Dios, porque estaba Pablo antes de ser salvo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué me persigues? Cuando escuchó esta pregunta, se dio cuenta, estoy persiguiendo a Cristo. Cuando yo persigo a los creyentes, cristianos, porque son seguidores de Cristo. Pablo fue salvo, el último de los apóstoles. Como él describe como un abortivo, que él pensaba que el último de los apóstoles ni soy digno de ser apóstol, porque perseguía a la iglesia. Entonces, ya llegamos a nuestro tema. Entonces, la iglesia se estableció, el Espíritu Santo descendió, les dio este poder, no solamente el don de lenguas, pero poder que nosotros experimentamos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Efesios capítulo 2, que ya somos sellados del Espíritu Santo. El libro de Romanos nos da una lista de dones que cada creyente tiene, porque se describe una iglesia en una localidad como un cuerpo. Entonces, el ojo no puede decir al oído, no te necesito. El pie no puede decir
pie derecho a la mano izquierda, no te necesito. Porque todos pertenecemos al mismo cuerpo. Cada uno tiene su función vital indispensable en la iglesia. Cuando la iglesia alguna vez se forma aquí en San Antonio, cada miembro tiene su don, dado por el Espíritu Santo. Es otro tema que podemos ampliar otro día, pero es muy interesante porque el Espíritu Santo vino para darnos poder para vivir la vida cristiana. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, pero si cedemos paso al Espíritu, Efesios capítulo 5, no vamos a vivir conforme a la carne. Entonces, qué bendición de ser salvo, ser sellado por el Espíritu Santo. El momento de creer en Cristo, Efesios capítulo 2, ya podemos vivir una vida cristiana. Ahora, uno hace la pregunta, ok, ¿cómo se establece una iglesia en una localidad? Sabemos que hay una sola iglesia, por decirlo, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero aquí en el mundo hay muchas iglesias. Pero la Biblia distingue entre iglesia conforme a la palabra y lo que hombres llaman iglesias. Aquí Mateo dice, Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Los creyentes en la primera iglesia en Jerusalén podrían decir esto, que Cristo está en medio de nosotros. En Hechos capítulo 1 y 2 podemos ver que hubo 120. Y luego 3,000 fueron añadidos. La iglesia estaba creciendo. Y luego esparcidos todos por el martirio de Esteban. Entonces así la iglesia, el mensaje de la iglesia en Jerusalén llevaba el evangelio a todas las partes. Dios es soberano sobre la persecución, sobre las cosas que suceden aquí en el mundo. Entonces cuando Esteban dio su vida por el testimonio a Cristo, Pablo estaba presente. Saulo. Se cambió su nombre a Pablo, pero antes de ser salvo, dio su permiso para dar la muerte a Esteban. Entonces, perseguidor de la iglesia. Pero ninguno es fuera de la vista de Dios. No importa cómo la persona vive, Dios todavía puede salvar. Y Dios salvó a Pablo. Ya después un hermano muy querido que sufrió él mismo persecución por la causa de Cristo. Pero ¿qué cambió en su vida? Cuando Dios salva a una persona, lo cambia. Pablo era perseguidor de la iglesia, en contra de la iglesia, en contra de Dios. Después, para Dios, para la iglesia. Entonces, si uno está en Cristo, según Corintios 5:17, si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, una persona está en una nueva criatura. Ahora, ya estamos pensando en la iglesia en Jerusalén. Y luego hubo iglesias en Antioquía, en Filipos, Tesalónica, Corinto. Entonces se multiplicaron las iglesias. Sobre la historia. Y Dios mediante habrá una iglesia aquí en San Antonio. Y otro en Houston. Entonces podemos identificar dónde están hermanos congregados en nombre del Señor Jesucristo en otras partes. Otro en Phoenix Oeste. Y estuvimos nosotros en Veracruz, hay uno en el puerto de Veracruz, México. ¿A qué se refiere? Personas que viven y trabajan en una localidad, que escucharon el Evangelio, recibieron a Cristo como su Salvador, luego fueron bautizados. Es exactamente lo que leímos en Hechos capítulo 2, versículo 41-42. Los que recibieron la palabra, que fue el modelo en Jerusalén, fueron bautizados. Aquí hemos tenido el gozo de ver hermanos aquí en San Antonio
que un día fueron salvos, cada uno. Quizás otros días diferentes en el calendario, en diferentes lugares, en un carro o caminando o en su casa, pero Dios les salvó. Y la persona se dio cuenta, me di cuenta que Cristo murió por mí. Yo estaba pensando que dependía en mí, dependía en mis obras, pero no es así. La Biblia está muy claro que es por la muerte de Cristo, porque Cristo murió por nuestros pecados. Qué día inolvidable cuando uno piensa en el día cuando fue salvo. Ahora, en Hechos capítulo 2 marca las actividades de una iglesia. Entonces uno es salvo. Y ahora dice, pues me gusta leer la Biblia y cantar los himnos y estar con los hermanos. Entonces es lo que encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenemos la doctrina de los apóstoles en la Biblia, aquí. El apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los doctrinas de los apóstoles, que fueron enviados para darnos la palabra últimamente, ¿no? Y tenemos la palabra que tiene autoridad, que es viva y eficaz, más cortante de toda espada de 2 filos, dice la palabra. Entonces, aquí tenemos la palabra de Dios. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No de vez en cuando, no solamente cuando les pegó la gana, voy, y la otra semana no, o por unas semanas no, ya voy. No, perseveraban en la sana doctrina, consistentes y dedicados con compromiso, que si hay reunión voy a estar. ¿Por qué? Imagínense si todos en Jerusalén se quedaron en casa. Aquí Dios me habla, aquí con mi Biblia, aquí está, del Antiguo Testamento. No, necesitamos otros con quienes tenemos comunión. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos en el modelo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros. Entonces, cuando estoy presente en la reunión, estoy teniendo comunión con mis hermanos y hermanas en Cristo. Es decir, seguimos lo mismo, creemos lo mismo, adoramos el mismo Salvador. Quisiéramos llevar a cabo todo en la iglesia en orden, con reverencia. Eso que toca a Timoteo, cuidado en cómo conduces en la iglesia. Sepas cómo debes conducirte. Es lo que leímos en 1 Timoteo 3:15. En la casa de Dios. Imagínese, si usted entra a una casa de una persona, usted se comporta bien, respetuosamente. Yo también, no por esa casa de otra persona, ¿sí? Casa de esta persona, yo entro, yo quiero tratar todo con respeto, no ofender a nadie, porque ya estamos en otra casa, ¿no? Imagínese la casa de Dios. Pues Dios conoce todo y debo mantener cuidado en cómo andamos entre semana y estamos en la reunión casa de Dios, pero sabemos que la casa de Dios actualmente se refiere a todas las personas en la iglesia. 24 horas del día, 7 días de la semana. Entonces, no solamente estoy en la casa de Dios en el edificio, estoy en la casa de Dios cuando estoy en el trabajo. Y otros me ven, otros me escuchan. ¿Sí? ¿Cómo es? Él dice que es cristiano. ¿Cómo vive? ¿Sí? Ahora, en la casa de Dios. ¿Cómo debes conducirte? Es lo que Pablo escribió para impactar Timoteo. Sepas, Timoteo, 1 Timoteo 3:15. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en una iglesia, en una localidad, hay personas salvas, bautizadas,
que siguen la doctrina de los apóstoles. La sana doctrina es enseñanza conforme a la palabra, en deseando comunión con a los hermanos que continúan en lo mismo, que son salvos. No tenemos comunión con todos. Pero si uno es salvo, bautizado, obedeciendo la palabra, en comunión, podemos tener comunión unos con otros. Entonces, ahí la iglesia se forma. Y personas preguntan, sí, ¿cuándo vamos a tocar en la cena del Señor? Porque es otra reunión. Y entonces, vamos a tocar brevemente ese tema. Vamos a leer. Entonces, uno dice, mira, yo he escuchado de la cena del Señor y vamos a ver que cuándo participamos en la cena del Señor. Entonces, ¿y qué es? Bueno, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11. Primero Corintios capítulo 11. Y el tiempo está acabando. Versículo 24. Bueno, versículo 23. Pablo se refiere a lo que él recibió, por lo dice aquí, que él mismo recibió del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces Pablo está diciendo, yo ya enseñé a Corinto cómo deben hacerlo, pero yo recibí del Señor. ¿Sí? Que es que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Es decir, que la noche cuando Cristo fue prendido por las autoridades, Él tomó pan. Antes de ser prendido y también de crucificado, acusado y maltratado, y como le maltrataron, menospreciaron a Él y fue llevado para ser crucificado. Pero antes de todo eso, y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, versículo 23, tomó pan. Entonces Él tomó un pan. Dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa. Después de recibir el pan y pasar el pan a todos, diciendo que es el cuerpo de Cristo. Versículo 24, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, con el pan es un símbolo del cuerpo de Cristo. Él dio gracias por el pan, lo partió y lo pasó a los hermanos que estaban ahí presentes. ¿Sí? Cada quien tomando su parte del pan. ¿Cómo sabemos esto? El capítulo anterior, 1 Corintios capítulo 10, habla de un solo pan y una sola copa. Entonces, aquí tenemos Pablo, lo que él había recibido del Señor. ¿Ok? Después de pasar el pan, y también él dio gracias por la copa y lo pasó. Entonces, aquí dice, versículo 25 de la copa. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Por qué lo hacemos? Con el pan y la copa. Un día lo haremos, Dios mediante, aquí en San Antonio. ¿Pero por qué? Hacemos memoria de Cristo. Bienvenidos, hermanos, todos, bienvenidos. Un gusto verlos. Entonces, estamos tocando el tema de la Cena del Señor. Estamos leyendo un poquito porque se acabó el tiempo de ministerio casi. Entonces, brevemente, tocando el tema de la Cena del Señor. El pan representa el cuerpo de Cristo. Aquí dice la copa. Asimismo, tomó, versículo 25 de 1 Corintios
capítulo 11, asimismo tomó también la copa, después de haber sanado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres. Es el nuevo pacto. Bajo el primer pacto hubo sangre de muchos corderos derramadas. La nación tenía que obedecer la ley para ser bendecidos. El nuevo pacto, ¿por qué Dios no nos bendice? Simplemente porque hemos creído en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Entonces hacemos memoria de Cristo con el pan y la copa en la cena del Señor. Entonces uno hace la pregunta, ¿de qué se trata de la frecuencia? ¿Podemos partir el pan el martes y miércoles cuando nos conviene? ¿O qué día? Brevemente vamos a leer lo que tenemos en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, el patrón. Juan capítulo 20, versículo 19. Entonces, Cristo ya murió en la cruz. Los discípulos están reunidos. Ya cerraron la puerta. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el costumbre de los romanos era reunirse, congregarse al nombre del Señor Jesucristo cada primer día de la semana. Es domingo. Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, entonces por miedo cerraron las puertas, porque crucificaron a su Salvador y la ciudad estaba otra cosa, y vino Jesús ya resucitado y se presentó en medio. Así está la promesa. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aunque no lo vimos, sabemos que Él está en medio, si estamos congregados en su nombre. Él dijo, paz a vosotros. Y etcétera. Por amor del tiempo no podemos leer, pero Tomás no estaba. Y versículo aquí 26, 8 días después. Ahí está el costumbre, cada primer día de la semana. ¿Sí? Si reunimos aquí un día, un domingo, 8 días después, otro domingo, 8 días después, otro domingo. Entonces, Dios mediante, tendremos esta costumbre. Así fue el patrón que seguimos en Hechos capítulo 2. Perseveraban en la sana doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Actividades importantes de la primera iglesia que nos sirve como un patrón que seguimos y sabemos que la cena del Señor es cara. Vamos a leer otro ejemplo, Hechos capítulo 20, mientras estamos en el tema. Hechos capítulo 20, versículo 7. Entonces Pablo está de viaje. Hechos capítulo 20, versículo 7. Él va a despedirse de Troas, los hermanos. Entonces llegó en esta puerta el primer día de la semana, versículo 7. Reunidos con los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta medianoche. No sabemos a qué hora ellos estaban reunidos. Estuvimos por una semana en Zacatecas, México, con los hermanos Jason y Shelley Wallace. Y visitamos la obra en San Luis, el barril de San Luis Potosí. Ahí predicamos el Evangelio con la ayuda de Dios y con buena asistencia.
en el Centro Evangélico en San Luis Potosí. Y ahí ellos parten el pan en la tarde, como a la 1 y 2 en la tarde. Otros se parten el pan en la mañana, temprano en la mañana, en la iglesia que nos encomendó la obra del Señor desde Filadelfia, en Bryn Mawr, Pensilvania. Se parten el pan como 9:30 a las 10 de la mañana. Entonces el punto es, se pusieron de acuerdo qué hora vamos a reunirnos. Entonces aquí en Troas, el primer día de la semana, no fue el martes, el miércoles, fue el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan. Vamos a otro ejemplo, 1 Corintios capítulo 16. Entonces, en este pasaje se refiere a la ofrenda para los santos. Entonces, aquí en 1 Corintios capítulo 16, no solamente el partimiento del pan, y podemos tocar el tema otro día, otro domingo, ¿qué hacemos en el partimiento del pan? Podemos tocar el tema un poco más. Pero aquí yo estoy viendo cómo se menciona el primer día de la semana. El costumbre de los discípulos de reunirse cada primer día de la semana para hacer memoria de Cristo. Lo mismo que Pablo había recibido del Señor mismo en 1 Corintios capítulo 11. Ahora Pablo aquí está diciendo, versículo 2, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. No dice, pongo aparte diezmo. Pongo aparte algo según haya prosperado. Entonces, nuestra costumbre, y los hermanos en Venezuela, hermanos en Estados Unidos, y en Nicaragua, en Honduras, donde sea, es cada primer día de la semana, haciendo memoria de Cristo. Los hermanos con quienes tenemos comunión. Cada primer día de la semana. Se parten el pan, la copa, y también el pan representa el cuerpo de Cristo, la copa la sangre de Cristo. Todos participamos a la misma copa, mismo pan. 1 Corintios capítulo 10 describe la unidad, la comunión que tenemos unos con otros. Entonces, aquí vemos en Hechos capítulo 20, 1 Corintios capítulo 16, que también pasaban, no sé, una bolsa o otra rola, que los hermanos que se congregan al nombre del Señor Jesucristo, cada uno podía dar una ofrenda. Nadie sabe lo que está poniendo, pero delante del Señor, según haya prosperado, a veces es menos, porque no ganamos mucho, pero otra semana sí ganamos poco más y podemos dar más. Entonces, según haya prosperado, uno delante del Señor pone aparte su ofrenda y lo pone en la bolsa el primer día de la semana. Cada uno de vosotros, versículo 2, pongo aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recogen entonces ofrendas. O sea, no estaban deprisa. Al momento que llegó el hermano de recoger, no, ya pongo aparte algo. Quizás la asamblea en Corinto le daba a Pablo una ofrenda. Entonces a veces la iglesia da una ofrenda a un obrero, un siervo que está de visita para pagar sus gastos en su viaje, etc. Entonces es parte de nuestra expresión de adoración, ¿sí? Cuando estamos reunidos cada primer día de la semana para partir el pan. Que Dios bendiga su palabra, es suficiente para ahora. Podemos continuar el tema de otra semana y oramos que el Señor nos ayude. Padre Santo, estamos agradecidos por Cristo. Él es digno de recibir la gloria y la honra. Estamos agradecidos por tu santa palabra que nos instruye en lo correcto, y como Pablo dijo, el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos agradecidos por tu palabra. Oramos que más personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Y oramos, Padre, que bendigas el refrigerio que tomamos y nuestro tiempo también después en el evangelio. Te pedimos tu bendición sobre todos aquí presentes en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.